Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aún hay mucha gente que tiene la sensación, la impresión de que el descubrimiento de los dinosaurios es algo nuevo. Pero lo cierto es que el ser humano lleva encontrando restos tanto de dinosaurios como de otros seres vivos del pasado durante siglos. Simplemente, hasta el siglo XVII y XVIII no se sentaron las bases como tal de lo que actualmente conocemos como ciencias naturales. Y poco a poco, con la obtención de más conocimiento, de un establecimiento de un método científico ya más potente, pues se empezaron a poder abordar estos objetos enigmáticos y misteriosos de una manera mucho más científica, para así descubrir qué narices eran. Y así, esos objetos misteriosos y maravillosos empezaron a revelarnos sus secretos. Lo que sí que es más reciente, aunque ojo, no tanto, es su popularización. En 1842, Sir Richard Owen creó el término dinosaurio para abarcar estos grandes reptiles de los que se sabía bien poco y que parecían no tener mucho que ver con los reptiles actuales. En su momento, dinosauria como tal solo incluía los tres que se conocían entonces: Iguanodon, Megalosaurus e Hylaeosaurus. Pero pronto, decenas y decenas de nuevos descubrimientos se fueron sumando a estos, y el interés por los dinosaurios se transmitió a la sociedad. En Estados Unidos puede que fuera el lugar en el que esta fiebre por los dinosaurios pegara más fuerte. Y es que tuvieron lugar ya por entonces grandes expediciones en búsqueda de nuevos esqueletos de nuevas especies de dinosaurios. Pero ¿cuándo es por aquel entonces? ¿Cuándo ocurrió todo esto? En la historia americana nos encontramos entre los periodos de la Reconstrucción y la Gilded Age. Fue un momento de gran expansión y desarrollo, también el momento en el que tuvo lugar la famosa conquista del oeste, pero como yo no soy historiador, mejor que todo esto nos lo explique nuestro historiador de cabecera. Adelante, Peter. En primer lugar, decir que es todo un placer y un honor estar en tu canal, Paco, y sí, fue durante estas primeras décadas del siglo XIX cuando los jóvenes Estados Unidos experimentaron una espectacular expansión territorial hacia las tierras del centro y sobre todo el oeste del subcontinente. De hecho, fue en este momento cuando se popularizaron algunos de los términos cargados de significado que tanto nos han llegado a nosotros como frontera o el lejano oeste, para referirse a esos territorios desconocidos, vírgenes y salvajes que aún no habían sido explorados. Hay que decir que a principios de ese siglo la frontera del país estaba fijada por el curso del río Mississippi. Sin embargo, Napoleón Bonaparte, al encontrarse inmerso en varios conflictos en Europa y no poder controlar efectivamente el vasto territorio de Luisiana, que hasta 1800 había pertenecido a España, optó por deshacerse de él vendiéndoselo en 1803 a Estados Unidos por 15 millones de dólares. De esta forma, el país norteamericano extendió sus fronteras por todo el centro de lo que hoy es actualmente, dando pie de esta forma a la creación de las primeras expediciones hacia los territorios del hasta ese momento desconocido oeste de los llamados pioneros, de entre las cuales destacó la encabezada por Meriwether Lewis y William Clark. Poco después, ya en la década de 1820, se produjo la expansión de los Estados Unidos hacia territorios del actual Texas, algo que trajo consigo la guerra contra México, pues dichos territorios le pertenecían a la recién fundada República Mexicana. Sin embargo, hay que decir que la gran mayoría de la población y el gobierno de ese lugar, en aquel momento, reivindicaron la autonomía, desembocando todo este tinglao en un conflicto armado que se decidió en la famosa Batalla del Álamo y la aún más decisiva Batalla de San Jacinto. Tras años de tensión entre ambos países, en mayo de 1836 se firmó el Tratado de Velasco, que reconoció la independencia de Texas, que permaneció políticamente así hasta su definitiva anexión a los Estados Unidos en 1845. Fue también durante esta etapa convulsa, concretamente en 1848, cuando se difundió por todo el país la noticia del supuesto descubrimiento de grandes cantidades de oro en la propia California. Al año siguiente, esta fiebre del oro que se desató atrajo al lugar a más de 80.000 buscafortunas, conocidos por aquel entonces como los 49ers, debido al año que se produjo su llegada, 1849. Algo llamativo es que estas personas no solo fueron estadounidenses, sino que a la búsqueda de este metal precioso se sumaron mexicanos, españoles, chinos, ingleses e incluso japoneses. Sí, japoneses. Esto provocó en el lugar una mezcolanza de culturas que contribuyó de manera decisiva a la conformación del estado de California en 1850. Tristemente, a pesar de que las noticias que difundieron la facilidad para hallar oro en aquel lugar, lo que sí es cierto es que muy pocos hicieron fortuna. Relacionado con esto, ante la proliferación en este estado de asentamientos y con ellos de negocios y demás infraestructuras, la necesidad de implantar leyes, hacerlas respetar y perseguir a los que las infringiesen trajo consigo la aparición en escena de otra de las grandes figuras icónicas de este periodo, los sheriffs. A pesar de su existencia, el clima de inseguridad que dominó estos años en aquellas tierras hizo que el uso de las armas proliferase, pues todo aquel que emigraba allí se veía en la necesidad de ir armado para repeler posibles agresiones. Es en este momento cuando aparece también una de las grandes figuras
culturas del periodo, sobre todo ligado también a la expansión económica y a la proliferación de grandes explotaciones ganaderas, que eran gestionados por los famosos cowboys o vaqueros. Con todo esto hay que decir que a pesar de que la mayor parte de las gentes que llegaron al lugar fueron humildes trabajadores, también llegaron allí un porcentaje importante de delincuentes potencialmente violentos procedentes del este que buscaban hacer fortuna en esas vírgenes tierras usando métodos bastante cuestionables como el robo o el asesinato. Por último, no debemos olvidarnos también del papel y el peso en este periodo de las tribus indias nativas, que sufrieron en primera persona la expansión económica y territorial de los Estados Unidos. Muchos de estos pueblos, cuando se negaron a abandonar sus tierras, fueron expulsados de ellas de forma violenta y, aunque suene triste en el mejor de los casos, las abandonaban tras haberse visto obligados a venderlas a precios bastante ridículos. Dicho esto, muchos de estos nativos no aceptaron la expulsión de sus milenarias tierras y la intrusión de las gentes occidentales llegadas del este, desarrollando como venganza expediciones de asalto y saqueo a las numerosas caravanas y expediciones de colonos que viajaban al oeste. Por este motivo, ante el miedo y el pánico que generaron sus ataques, se comenzó a difundir la imagen del indio salvaje que entró a formar parte de la mitología popular estadounidense, que tuvo su punto álgido con el género cinematográfico del western que caracterizó a este conocido periodo de la historia de ese país. Gracias, Peter. Pues sí, fue en este momento tan clave, en este periodo histórico tan importante para la historia de Estados Unidos, cuando tuvo lugar este episodio de la historia de la paleontología, que si bien fue un gran momento, también fue terrible para muchas cosas. A principios de la década de 1870 llegaban noticias del descubrimiento de esqueletos de huesos fósiles desde el oeste, cosa que hizo que dos grandes paleontólogos se interesasen por estas tierras: Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope. Marsh y Cope emprendieron una carrera para convertirse en el paleontólogo que más especies encontraba y describía. Pero más allá del mero interés científico o incluso de las ganas de aumentar su prestigio, lo que les movía sobre todo era su gran rivalidad, la gran rivalidad mutua que tenían. Básicamente usaban todas sus energías en querer ridiculizar el uno al otro. Esta rivalidad sí conllevó un montón de especies nuevas descubiertas para la ciencia, así que tuvo un lado bueno. Pero sin embargo fue un gran ejemplo de malas prácticas de tal magnitud y violencia entre ellos y sus equipos que ha pasado a la historia conocido como la Guerra de los Huesos. Todo empezó en Europa, cuando Marsh y Cope se conocieron y, ojo, al principio se cayeron bien, incluso se hicieron amiguis. Al principio su relación fue súper cordial e incluso se dedicaron una especie el uno al otro. Cope describió el anfibio Ptonius marshi y Marsh describió Mosasaurus copeanus, un mosasaurio, como su nombre indica, dedicado a Cope. Pero con el tiempo sus caracteres tan fuertes, temperamentales, competitivos y desconfiados hicieron que acabara mal la cosa. Y tan mal. Cope, por ejemplo, había estado estudiando restos de Hadrosaurus que había descubierto su mentor Lady. A Marsh de repente le llegó la oportunidad de empezar a controlar los lugares en los que se encontraron estos restos y, bajo mano, a espaldas de Cope, empezó a mover los hilos. Esto ya a Cope le sentó un poco mal. Pero el momento en el que ya se declararon la guerra abiertamente fue con el Elasmosaurus. ¿Igual os suena? En 1868, Cope había descrito los restos de un nuevo reptil marino, al que llamó Elasmosaurus, un plesiosaurio, un reptil marino encontrado en el Cretácico superior de Kansas. Pues bien, 2 años después de que describiera Elasmosaurus, se montó el esqueleto en la Academia de las Ciencias de Filadelfia. Y allí estaba todo el mundo asistiendo a la inauguración del montaje, y allá que estaban también tanto Cope por su lado por ser el responsable de la descripción del bicho, como su mentor Lady, como por ejemplo Marsh también estaba allí para oler un poco. Pues bien, Marsh se quedó mirando al montaje del Elasmosaurus y de repente, así en voz alta, públicamente y delante de Lady y de todo el mundo, dijo básicamente que Cope le había colocado la cabeza al final de la cola, que lo que creía que era la cola era el cuello y al revés, y que le había colocado la cabeza en el otro extremo. O sea, imagínate la cara de Cope cuando presentas tu bicho allí montadito, el esqueleto, está hasta tu mentor, y llega el pavo este y suelta así: ¡ah! Que le has puesto la cabeza en el culo. Y claro, viendo la anatomía del bicho, el propio Lady tuvo que darle la razón a Marsh. Es verdad, se había colocado la cabeza al final de la cola y el bicho estaba orientado al revés. Pues imaginaos el bochorno, la vergüenza que debió sentir Cope, y pues en ese momento podemos decir que se declaró la guerra de los huesos.
Pero esto evidentemente fue solo el principio, y ante las noticias del hallazgo de estos lugares con huesos fósiles aparentemente de dinosaurios y de grandes mamíferos que estaban ocurriendo por el oeste, pues fue cuando estos dos paleontólogos se lanzaron a ser ellos quienes encontraran y describieran la mayor parte de vertebrados fósiles de los que se estaban encontrando. Los dos se aventuraron a organizar expediciones en busca de nuevos hallazgos y sobremotivados con descubrir más especies nuevas para la ciencia que su oponente. Imaginaos, o sea, todo este momento en el que nos ha contado Peter que esto estaba ocurriendo, las batallas con los antiguos americanos, el salvaje oeste, era peligroso adentrarse aquí buscando huesos, pero ellos, R que R. Un momento clave, en 1876, fue cuando un gran excavador de dinosaurios, Charles Stenberg, se unió a una expedición de Cope. Esta expedición era la conocida formación de Judith River en Montana, justo en un mal momento, porque el general Custer acababa de perder una batalla contra los nativos americanos y parecía que todo ese territorio era un poco salvaje y peligroso, pero parece que solo se encontraron habitualmente con algún que otro nativo y que no parecían ser hostiles hacia ellos. Otro momento reseñable fue en 1877, cuando dos maestros locales de Colorado encontraron unos huesos grandes y misteriosos. ¿Y qué hicieron? Pues le mandaron unos cuantos a Marsh y unos cuantos a Cope. Sí, a los dos. Fue entonces cuando Marsh le pagó $100 de la época a este maestro local para que le mandara absolutamente todos los huesos que había encontrado y así ser él el único que tenía conocimiento sobre la existencia de este nuevo dinosaurio para poder describirlo y aplastar a su oponente. Y claro, coge el maestro Arthur Lakes, uno de estos maestros de Colorado, y escribe a Cope una carta para decirle: me tienes que devolver los huesos porque Marsh me los pide. Imagínate tú, una vez más, el bochorno. O sea, me explicas el momento en el que recibes una carta del tío que te ha mandado los huesos para decirme: perdona, pero devuélvemelos porque se los tengo que mandar a Marsh, o mejor mándaselos tú mismo, a Marsh, a tu archienemigo, sí, así, porque sí, Ricos Potato. ¿Me explicas? Por suerte para Cope, otro maestro local, esta vez cerca de Canyon City, encontró nuevos huesos fósiles muy parecidos, pero mucho más grandes y mucho mejor conservados. Para suerte de Cope y desgracia de Marsh. O por ejemplo la zona de Como Bluff. Le llegan a Marsh noticias de que aparecen muchos huesos en esta zona, en Como Bluff, manda a uno de sus asistentes a que inspeccione el percal, a que él ve que el sitio es rico, y manda de repente a todos sus equipos de excavación a Como Bluff a sacar dinosaurios a cascoporro. ¿Y quién aparece también por la zona? Cope. Pero bueno, es que la cosa, aparte de estar como persiguiéndose y pisándose los talones el uno al otro a lo largo de todo el oeste buscando fósiles, la cosa fue incluso más. La cosa no quedaba en una persecución de las áreas de afloramiento de estos fósiles en las mismas formaciones o en yacimientos cercanos, la cosa no se quedaba en eso. Había espionaje, había robos, e incluso llegaron a dinamitarse y destruirse yacimientos solo para que el oponente no los encontrara. O sea, shame. Y ojo que a nivel de descripción y publicación científica de estos ejemplares, la cosa no es que fuera buena, por lo menos. Porque se describían los esqueletos muy rápidamente, a veces estos esqueletos que se describían eran súper fragmentarios y ni siquiera daban tiempo a que aparecieran más huesos, tal cual lo encontraban, lo describían, lo publicaban. De cualquier manera, a veces con material insuficiente, a veces nombrando 2 veces al mismo animal. Fueron unos años de expediciones con malas prácticas, muy malas prácticas. O sea, los que hayáis leído, por ejemplo, Dientes de Dragón, una obra póstuma de Michael Crichton que se ha editado este año pasado, es una novela que está basada en una de las expediciones de Marsh y de Cope, pero que el protagonista es un personaje ficticio que se une a una de estas expediciones. Pues hay algunos de los episodios que se relatan en esta novela, que sí, sé que se vende como novela y en realidad no está terminada del todo, son como las notas y partes más o menos desarrolladas que dejó Michael Crichton, pero en cualquier caso, algunos de los episodios que se relatan ocurrieron, más o menos, cambiando algunos detalles. Así que sí, fueron unos cuantos años de expediciones por parte de estos dos equipos, con muy malas prácticas, pero también viviendo grandes aventuras y muchas veces arriesgando su vida. A veces, por ejemplo, entrando en tierras consideradas sagradas por los nativos americanos mientras estaban prácticamente en guerra contra ellos. Se cruzaron en sus aventuras personajes históricos como el mismísimo Buffalo Bill, el coronel Custer o el jefe Nube Roja. Pero claro, sí, es verdad, no todo es negativo. Tanto Cope como Marsh son responsables de nombres de dinosaurios súper conocidos. Son responsables de los hallazgos de algunos de los dinosaurios más icónicos de la historia.
como Camarasaurus, Brontosaurus, Apatosaurus, Allosaurus, Stegosaurus, Diplodocus, Triceratops y Marsh, sí, hay que reconocerlo, punto para Marsh, es responsable de gran parte de los grupos que manejamos, de los nombres de grupos que manejamos en la clasificación de los dinosaurios incluso hoy en día, como Ornitópoda, Terópoda o Saurópoda. Según el libro del catedrático de paleontología José Luis Sanz, Cazadores de Dragones, que va precisamente sobre la historia de los descubrimientos de dinosaurios, antes de la Guerra de los Huesos, en Norteamérica se conocían unos 18 dinosaurios encontrados allí. Y tras la Guerra de los Huesos, el recuento total era de 148. Sí, entre Marsh y Cope habían descrito 130 nuevas especies para la ciencia. Esto ya positivo es. Pero es que además sus aventuras, aunque en ocasiones estuvieran manchadas por estos intentos de desacreditarse sin ningún escrúpulo, calaron en la cultura norteamericana, haciendo que el descubrimiento de estos dinosaurios nuevos y otros vertebrados fósiles, así como la propia paleontología, se popularizara porque fue de la mano de un periodo tan icónico como es la conquista del oeste. Y podríamos decir que ya está. Podemos contar muchas más anécdotas de Cope y de Marsh, pero creo que ya las dejaremos para hablar de dinosaurios en concreto. Así que si quieres que hablemos de los dinosaurios que descubrieron Cope y Marsh en próximos vídeos, pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios. Os dejo también el enlace al canal de Peter. Peter, mil gracias por haber venido a mi canal. Nos vemos en el tuyo. Hemos dejado en su canal un vídeo también sobre arqueología y paleontología. Así que ya sabéis, podéis dejar un like aquí, podéis ir al canal de Peter, suscribiros y darle un like también. Y venga, ya está, que me enrollo. Que nos vemos otro día en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!